lo que les enojó tanto al final de la tanda de los penales? Y la verdad que eh, nunca me he metido en el tema arbitral, ¿verdad? Pero el árbitro ya era el colmo. Cuando terminó el partido nos dijeron, perdieron, nos toca a nosotros festejar. No puede ser un árbitro profesional que te lleve en la cara eso. Es algo que, bueno, que te diga, nosotros somos los indios, ustedes guaraní, salimos ya campeones, ya vayan a retirar la... ¿Entendés? Y son cosas que a uno trabajamos un año sacrificadísimo y que te diga otra vez en la cara esa situación. Es Eso algo, les dijo el árbitro, José. sí, la verdad que sí, por eso. No. A mí, por ejemplo, me sorprendió bastante y nunca hablé de árbitro, ¿verdad? Pero me hago cargo, no tengo nada de reprochar, ¿verdad? Ya pasó la calentura, ya pasó ¿En qué momento fue eso, todo. José? Y cuando iba a terminar el partido, el árbitro creo que se tomó muy contra nosotros. Creo que Roque estaba cerca mío y se escuchó, también escuchó y se rió nomás. Ya también Roque me dijo, tranquilo, ellos tampoco tienen la culpa, ¿verdad? Tampoco tienen la culpa. O sea, nosotros los jugadores nunca tenemos la culpa de nada. Ya ahí es más, pasa, no sé si a nivel personal, dirigencial o algo así, ¿verdad? Pero Julio ya pasó, ¿verdad? Y solo fue ese enojo y más bien al terminar, tipo los árbitros te miran y ese tipo parecía que se te reía en la cara y ahí también a uno de nuestros compañeros, a Gaspar, y eso le molestó bastante. Es algo muy incómodo que nos tocó, ¿verdad? Pero como te digo, ya pasó eso. Hay que mirar ya este 2021 es la mejor manera y encarar